En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo de Pentecostés, nos unimos en la oración con el Santo Padre para pedirle a la Virgen María su intercesión para que termine la pandemia, teniendo como intención particular orar por las fuerzas del orden, los militares y los bomberos que han ofrecido su servicio generoso en todos los países. Nos unimos también a la acción de gracias de Emilia Becci a la Santísima Trinidad, de la familia Duarte Flores al Espíritu Santo, de la acción de gracias por la salud de Ángel Emanuel García. Pedimos por la salud e intenciones de la doctora Zoila Burgos Córdoba, por la salud de Efraín Eduardo Andrade López, de Daniel Puerto, de Jorge Castro Usáis, de César Augusto Sánchez Huicap, de Ángel de la Cruz y Luisa Cervantes Pat. Pedimos por el eterno descanso de Martiniano Alcocer Álvarez, Mariano Peraza Rosado, Guadalupe Maas Sosa, Margarita Campos, Maura y Marcela Azueta, Alicia Alamilla, Rosana Alejandra Rodríguez López, Carlos Eduardo Cisneros Rodríguez, Hugo Márquez Solís, Ligia Guillermina Quintal Canto, Flora Campos Cardenia y Mario Ortiz Gamboa. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. 50 días después de haber celebrado la resurrección de Jesús, concluimos hoy el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés, y de ello hablan las lecturas que hoy hacemos, cada una desde su perspectiva, tanto el relato evangélico como el del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos ofrecen su propia versión de este acontecimiento. El Salmo nos invita a entender este momento como una nueva creación, y Pablo, por su parte, nos recuerda que la acción del Espíritu se manifiesta en múltiples maneras, todas ellas para el bien de la comunidad. Atentos, escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego,
consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
reciban al Espíritu Santo. Inlaques catanesis maya, quinsiquiques yetel kimacolal. Veglae tan quinbensic uquinil Pentecostés, tan casi uquinil cusiji iglesia, leca cus quilish ical, leti uquilish mustal, lejet sol, yetel yacuná, yetel tulacal, lesivalova, has cabet, ti yocolcap yetel México, beichan cabet, te quinova, uyeya, jalacho. Padre Justo, Diácono Carlos, hermanos que están aquí presentes en la catedral, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo con la que concluimos el santo tiempo de la Pascua. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra el acontecimiento de Pentecostés. Era un domingo y habían pasado ya 50 días desde la resurrección del Señor y 10 días desde su ascensión a los cielos. Etimológicamente, la palabra Pentecostés viene del griego y significa 50. Esta era ya una fiesta religiosa en Israel que celebraban 50 días después de la Pascua judía. Precisamente por esta fiesta de Pentecostés habían venido judíos de varias naciones y también simpatizantes del judaísmo, hablando por lo menos 15 lenguas distintas. Los apóstoles, junto con María, la Madre del Señor, y con algunos de sus parientes y los demás discípulos, habían permanecido dentro del cenáculo, donde fue la última cena, haciendo oración en la espera del Espíritu que Jesús les había prometido. María ya había recibido al Espíritu 33 años antes, cuando concibió en su seno al Hijo de Dios. Y ahora recibe al Espíritu Santo para convertirse en madre de la Iglesia naciente. El Papa Francisco instituyó hace 3 años la fiesta de María, Madre de la Iglesia, que mañana lunes vamos a celebrar de nuevo. Eran las 9 de la mañana y los signos de la llegada del Espíritu Santo fueron aquel estruendo fuerte, el viento impetuoso que sopló sobre la casa donde se encontraban, las llamas de fuego que se posaron sobre los apóstoles y la salida valiente de todos para anunciar por vez primera la buena nueva del Evangelio. La multitud que se reunió a ver aquel fenómeno del viento. Cada uno de los presentes entendía en su propia lengua lo que los apóstoles predicaban. El mayor signo fue que luego de la predicación de Pedro se bautizaron 3,000 personas. Muchos siglos antes, los hombres que con soberbia construían la torre de Babel dejaron de entenderse porque el Señor confundió sus lenguas. Ahora, en cambio, el Señor concede a todos entender la lengua de la fe. La soberbia y el egoísmo personal o comunitarios siempre llevan a la desunión, mientras que la humildad lleva a la unidad y al diálogo fraterno. Le damos gracias a Dios de que hayan cesado las hostilidades entre Israel y Palestina. Ojalá que los diálogos de paz
dejen satisfechos a ambas partes y que se pueda superar todo el resentimiento por los aplastantes ataques y todos los muertos y heridos que dejó esta breve guerra, especialmente entre los palestinos. También pedimos que el Espíritu obre la paz a favor de nuestros hermanos en Colombia. En México nos surge el espíritu de la unidad, el amor, la paz y la justicia en este periodo electoral, donde tantos candidatos y políticos han sido asesinados y donde las posturas y decisiones políticas pueden dividir y han dividido en gran parte a los poblados de nuestro estado, a los amigos, a las familias y hasta los grupos de la iglesia. Que venga el Espíritu de lo alto a México, a Yucatán, a cada municipio y a cada comisaría, y todos podamos entendernos y respetarnos como hermanos. Quien respira violencia o deseos de venganza no tiene el Espíritu de Dios. El salmo de este domingo es el 103, con el cual aclamamos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. La renovación se logra cuando cada uno se deja renovar por el Espíritu, se deja modelar por Él, porque jamás el Santo Espíritu nos va a forzar a nada, y porque la tierra se renueva cuando cada uno, cada persona se va renovando. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, nos habla de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y así es, nadie puede decir, pensar o hacer nada bueno si no es con la ayuda del Espíritu. Y luego la lectura nos habla de la unidad que vive la Iglesia, ya que todas las actividades, carismas y ministerios se realizan por el Espíritu que se manifiesta en todo y en todos. Y en el Santo Evangelio del día de hoy, según San Juan, nos presenta al resucitado manifestándose vivo en medio de sus apóstoles el mismo día de la resurrección, ofreciéndoles su paz y transmitiéndoles su espíritu. Dice el texto que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. La interpretación teológica de San Juan nos presenta el don del Espíritu desde la misma cruz y desde el primer día de la resurrección. En la cruz, al momento en que muere, dice Juan que Jesús entregó el Espíritu y así nos da la vida con su exhalación. Y el día de la resurrección, el hecho de soplar sobre los apóstoles nos remonta al episodio del libro del Génesis, cuando el Creador sopla en las narices del mono de lodo para infundirle su espíritu y así naciera el hombre creado a su imagen y semejanza. El Señor Jesús, por quien todo fue hecho y sin Él no se hizo nada de cuanto existe, es verdadero creador con el Padre y ahora recrea al ser humano devolviéndole la imagen divina que había perdido por el pecado. Esta recreación se realiza dándole al hombre al Espíritu Santo. Aquí es importante la mediación de los apóstoles, porque ellos son los que reciben ese soplo, y con ese soplo reciben al Espíritu que les da el poder
para perdonar los pecados del mundo. Siempre que una persona es absuelta de sus pecados, recibe el perdón por medio del Espíritu. En la fórmula de la absolución de un sacerdote a un cristiano que le ha confesado sus pecados, dice: Dios Todopoderoso, que ha reconciliado al mundo consigo con la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda mediante el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Con el Espíritu Santo y sus 7 dones, tenemos todo lo que necesitamos para una buena vida cristiana. Tenemos sabiduría para saborear el bien y distinguirlo del mal. Entendimiento para entender lo que acontece en el mundo y a nuestro alrededor. Consejo para saber cómo actuar o para aconsejar a otros. Ciencia para ir más allá de lo que los sentidos o el razonamiento humano nos manifiestan. Fortaleza para soportar los sufrimientos y enfrentar las tentaciones. Piedad para doblar las rodillas ante el Altísimo y el corazón ante el hermano necesitado. Y temor de Dios para dimensionar quién es el que así nos ama y darnos cuenta de que solo Él es grande y todos los demás somos iguales. Viviendo con la presencia del Espíritu, reconoceremos sus frutos en nuestras vidas: el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de nosotros mismos. Todo esto es obra del Espíritu. Que tengan todos esta semana muy presente al Santo Espíritu y que en toda la vida lo invoquemos para que venga a guiarnos, venga a fortalecernos en nuestra lucha contra el pecado. Sea alabado Jesucristo resucitado. Por siempre sea alabado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo nació de María, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, dejémonos conducir por el Espíritu de Dios.
y pidamos con confianza por nuestras necesidades, diciendo: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, comunidad de creyentes unidos por el Espíritu Santo, para que fortalecida y conducida por el mismo Espíritu, sea un signo para el mundo de Dios bueno y providente. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos y razas, en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamando en sus propias lenguas y los guíe hasta la verdad plena. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que dejándose guiar por el Espíritu Santo, encuentren soluciones justas y equitativas a las dificultades por las que atraviesa nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes se unen a la cruz de Jesús, por medio del sufrimiento o el dolor, para que el Espíritu de Dios que mantuvo de pie junto a la cruz a María Santísima, colme sus corazones y haga descubrir el sentido de su dolor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia de Yucatán, para que el Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios Padre, escucha las súplicas de tu pueblo, que lleno de gozo ha recibido ya como primer don tuyo el Espíritu Santo prometido, que contigo y tu Hijo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. La 3. Dios del universo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, como hermanos, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor,
Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que ese alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinan la cabeza y a cada invocación contestamos amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muy queridos hermanos, el próximo sábado, Dios mediante, nos corresponde la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Izamal, pero por las condiciones de pandemia todavía no podemos hacer una convocatoria general. Vamos a transmitir la Santa Misa desde allá, desde el santuario, para que todos estén atentos y la puedan seguir desde su televisión o desde las redes sociales, y encomendar todos juntos a nuestra arquidiócesis a la intercesión de Nuestra Señora de Izamal. Hacemos nuestra oración a la Virgen Santísima. Oh María Inmaculada, Nuestra Señora de Yucatán, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Ildefonso de Toledo, ruega por nosotros. Patriarca San José, ruega por nosotros. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.